Pues nada, buenas tardes. Yo soy Pedro Carrasco, soy técnico deportivo de montaña y técnico de la BAM. Soy también doctor en Derecho y me dedico también profesionalmente a actividades, asesoramiento, formación en el ámbito de los deportes de montaña, turismo activo, etcétera. Y también soy vocal de seguridad y salud en la FMEC, de salud y formación. Ahora este año empiezo con esta nueva cartera también de parte de me vais a tener hoy toda la tarde a mí, de pleno, con dos módulos, uno el de estructura federativa y otro el de voluntariado. Están relacionados y por eso los hemos agrupado en la misma sesión, porque al final es una continuación de uno del otro. Entonces, pues, que tenía más sentido el agruparlo. Como tenéis el otro enlace para conectarse en el de voluntariado, pues haremos el descanso ahí y terminaremos esta sesión primero de la parte de estructura federativa y cuando haya terminado, pues ya pasaremos al otro. Pasaremos al otro. ¿Vale? Y bueno, espero sobre todo un poco que lo que es el funcionamiento, que no sé hasta qué punto pues estéis familiarizados o no con la parte de estructura federativa, que es un concepto así un poquito difuso, amplio o abstracto, pero que vamos a intentar aterrizarlo en la medida de lo posible, porque es bastante amplio en realidad. Al final se trata de ver el sentido que tiene las propias estructuras federativas dentro de lo que son los deportes de montaña. Por tanto, eso, pues bueno, tiene cierta complejidad o puede tener muchas ramificaciones. Voy a intentar, este tiempo que tenemos, que el concretar lo máximo posible esto tan amplio y tan vasto que es lo que tiene que ver con las funciones de las distintas entidades que están participando, entidades y evidentemente las entidades compuestas por individuos, por personas, cómo se vinculan para el desarrollo de la actividad deportiva en el caso de los deportes de montaña. Os voy a compartir una presentación que me va a servir de guión un poquito de la exposición y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, también sobre la marcha vosotros y vosotras pues me vais interrumpiendo si tenéis cualquier duda, porque bueno, al final también vamos a tocar temas que en algunos puntos tienen que ver con temas legales, jurídicos, estatutos, reglamentos y cosas de estas. No es que vaya a ser súper detalle, pero en algunos puntos sí que vamos a tocar algunos de esos temas, pues para que comprendáis mejor toda esta parte del funcionamiento de las federaciones o de la estructura federativa y todo lo que conlleva. Entonces, sin más, pues os voy a compartir la presentación y bien, pues nada,
bueno, ahí tenéis mi correo electrónico, también está en la página web de la Federación. Si tenéis cualquier duda a raíz de lo que surja aquí, o bien después del curso incluso, por cualquier cosa, siempre me tenéis en ese correo para, para, para contactar conmigo. Vale, lo primero, las federaciones obviamente no han existido toda la vida, gran novedad, y para eso no hacía falta venir a este curso ni a esta sesión conmigo. Pero bueno, todo tiene una historia, ¿no? Y hay que comprender un poquito algunas pinceladas de la historia de los deportes de montaña para darle ese sentido y esa funcionalidad que tienen las federaciones y su estructura federativa. No solo la federación de la Federación Valenciana, es todo lo que conlleva, es toda la comunidad, cómo se ha estructurado a lo largo de los años. Entonces tenemos que hacer un pequeño repaso, ¿vale? Aquí voy a empezar con una parte un poco más histórica. La primera referencia, obviamente, es que antes de los deportes de montaña ya había vinculación del ser humano con la montaña. El ser humano es ser humano, ha habitado en terrenos montañosos en distintas características, latitudes y en distintas épocas. Esto ha supuesto que, aunque sobre todo durante el desarrollo de la agricultura, los asentamientos ya más estables, la agricultura en el Neolítico, a pesar de eso, de que ha habido asentamientos, había movimiento entre unas poblaciones y otras, pues sobre todo por parte de pastores, ¿vale? Pastores trashumantes, nómadas, el nomadismo distintas geografías y puntos del planeta se ha desarrollado y se ha practicado, y por tanto eso ha supuesto que se desplazaban también por entornos montañosos. ¿Eso qué ha generado? ¿Qué generó? Pues generó una amplia y tupida red de itinerarios que también cruzaban las montañas. De hecho, algunas de las investigaciones que se han o algunas teorías que apuntan también incluso que algunos de los dólmenes que podemos encontrar en la zona del Pirineo, etcétera, realmente una de las funciones que tenían, aunque fueran otras también a nivel de asentamiento, o sea, de generar asambleas donde se resolvían conflictos en distintas comunidades, también era para marcar puntos clave o críticos en determinados pasos de montaña. Pasos de montaña que en principio eran más fáciles y más cercanos a funciones, sí, pues había mapas, por tanto lo único que había pues era ese tipo de medios rudimentarios de orientación. Evidentemente, pues con el paso de los años, milenios, toda esa red llega un momento, sobre todo en Europa, que es la parte del Imperio Romano y de cómo el Imperio Romano, para expandirse, utilizó su infraestructura de calzadas romanas. Pero esas calzadas romanas no se las inventaron los romanos. Las calzadas romanas básicamente se montaron sobre itinerarios que previamente ya habían sido creados y establecidos por estas rutas transhumantes de los pastores por distintos itinerarios y trayectos por toda Europa. Entonces, realmente la montaña no era utilizada o no era visitada como hoy en día la visitamos, o el concepto que tenemos hoy en día. Paso a cualquiera de los libros, de las referencias que nos han llegado, incluso la tradición oral, en referencia a los pueblos, cómo se referían a la montaña, siempre era un lugar, pues bueno, entre misterioso y tenebroso, que daba más miedo que otra cosa, ¿no? Habitado, el lugar donde habitaban, pues desde dioses, demonios o seres sobrenaturales, que mejor no asustarlos, conmoverlos, molestarlos, no sea que nos vaya a caer alguna maldición. Entonces, pues bueno, ese era el concepto que había. Básicamente la idea era, pues a la montaña se va si es estrictamente necesario. En ese momento los únicos que iban eran por motivos de supervivencia o de una actividad que nos permitiera subsistir desde el tipo, pues dicho, pastores que con sus rebaños pues van por entornos de montaña para buscar distintos tipos de pastos según la época
del año en la que estuvieran, el clima y la vegetación que se desarrollara en cada época. También la agricultura, agricultores, campos, primeros pueblos que se van asentando en esas zonas de montaña, actividades de minería antigua de todo tipo, los militares, lo que son los distintos ejércitos que han ido pasando a lo largo de la historia, desde eso, neolítico hasta la actualidad, pero sobre todo en aquella época antigua, pues básicamente eran los únicos que circulaban por allí junto a los agricultores, mineros. También los monjes, eremitas, que también se retiraban en la montaña como lugar de retiro, de encontrar ese espacio para poder encontrar su iluminación, y por supuesto también los peregrinos, una actividad de peregrinaje en Europa que ha hecho que se utilizara y se desarrollara también bastante esas rutas, no solo para esos fines que digo más económicos, sino sobre todo con un fin religioso. Entonces, pues bueno, esto significa que también se empieza a desarrollar una cartografía que ya no es solo el uso que se le hace a la zona de montaña, sino lo que es necesario para utilizarla o para recorrerla con cierta seguridad. Y se empiezan a ver pues, los primeros mapas, como este que os pongo aquí, una réplica, una copia de Eratóstenes del siglo III a.C., uno de los primeros mapas que hay del mundo conocido entonces. Entonces, bueno, como digo, la montaña era visitada o no visitada preferentemente, y solo se evitaba o se pasaba si era necesario, si había un fin bastante importante que lo justificaba. La función deportiva, recreativa, lúdica que hoy en día tenemos, en ese momento antiguo no existía, ¿vale? Aunque, evidentemente, son las bases sobre las que se ha construido posteriormente lo que hoy conocemos como los deportes de montaña. Es decir, no surgen de la nada los deportes de montaña. Ya para empezar, empezamos a identificar una serie de técnicas que hoy en día todavía utilizamos, como es la señalización de itinerarios y como es la cartografía. Son los primeros bases, fundamentos y técnicas que se han desarrollado mucho más posteriormente y que son necesarias e imprescindibles para que se desarrolle y se aplique este deporte que hoy se han complicado. Como digo, las calzadas romanas fueron una obra de infraestructura enorme que se hizo durante el Imperio Romano, 372 calzadas principales con unos 80.000 kilómetros de itinerario por todo el Imperio Romano. Imaginaos el trabajo y la inmensidad de esa tarea. Pues ya en ese momento aparece otra figura que va a ser uno de los primeros antecedentes de lo que hoy conocemos como los refugios de montaña, que son las mansiones, las mansio en latín, que eran pues unos hostales, albergues que se ponían a lo largo de esos itinerarios para, pues bueno, pues para dar servicio a funcionarios y viajeros que no tenían muchos recursos. Porque, ¿qué pasa? El que tenía recursos, normalmente, pues, señores, aristócratas, nobles, que llevaban un séquito. Claro, con el séquito montaban su campamento en cualquier sitio, tenían unos sirvientes que iban a cazar o que preparaban la comida, montaban las tiendas, el fuego, etcétera, y podían montar su campamento en cualquier sitio. Pero claro, un viajero que no tiene recursos, que va con su carro o su caballo o lo que sea, o va a pie simplemente y no tiene más recursos, pues evidentemente no tiene donde alojarse que no sea pues, en cualquier cueva o en cualquier abrigo que haya por ahí. Entonces, eso le pasaba también a los funcionarios romanos. Por tanto, ¿qué hacía falta para que se pudieran transitar esos 80.000 kilómetros de itinerario? Pues evidentemente, teniendo en cuenta la velocidad a la que se podían mover, a pie o a caballo preferentemente, pues establecían esos albergues, esas mansiones romanas, pues cada 20-40 kilómetros de distancia para poder hacerse el trayecto con cierta garantía por parte de los oficiales romanos. Al final se utilizaba también por viajeros en general y no solo por los funcionarios. De hecho, los que regentaban
establecimientos, esos primeros refugios, albergues, eran, en algunos casos eran también funcionarios, eran oficiales romanos. En otros casos ya luego eso se fue, sobre todo después de la caída del Imperio Romano, se fue privatizando de alguna manera y ya pues eran los restauradores que estaban en esos alojamientos, en esos establecimientos. Volvemos al tema de los mapas, al tema de la cartografía y de cómo en ese momento ya los itinerarios lo que realmente hacían era unir, evidentemente, los núcleos urbanos, pero también el trayecto iba uniendo todas esas mansiones romanas, ¿vale? Porque al final, evidentemente, para hacer itinerarios necesitas el poder pernoctar en ese tipo de instalaciones. Ya digo, aquí hay dos ejemplos de la tabla peutingeriana del siglo IV y el itinerario antonino del siglo IV también, que son, pues bueno, los mapas que lo que venían a hacer era unir o identificar dónde se podía alojar los viajeros y los funcionarios cuando querían unir ciudades del imperio. Al final es otro elemento más que va a sentar las bases de lo que hoy es los deportes de montaña, obviamente transformado de otra manera, pero ahí están las primeras raíces de lo que hoy conocemos como los refugios de montaña. Avanzando un poquito más en la historia, cae el Imperio Romano, llegamos a la Edad Media y, bueno, pues se transforman, como digo, esas primeras mansiones en hospitales de peregrinos. Como sabréis, no es que sean asistencia sanitaria, hospital. Y la hospitalidad, en su sentido un poco más tradicional o antiguo, tiene que ver con el alojamiento, el acogimiento de personas, en este caso de peregrinos. Entonces, pues bueno, una de las primeras referencias que tenemos es el año 883, Alfonso III en Villarmilde, lo diré, en Asturias, crea el primer hospital de peregrinos en el Camino de Santiago, con acogida caritativa, es decir, no era un negocio, era, pues bueno, en aquella época transitar los caminos, pues era una hazaña por la escasez de recursos y de acondicionamiento que había, los peligros del camino, etcétera, y pues bueno, aparte de la meteorología y las condiciones que había, y por tanto pues esos primeros alojamientos se convierten en hospitales de acogida de tipo caridad, realmente pensando en los peregrinos que eran los que más, después de la caída del Imperio Romano, más recorrían todas aquellas calzadas que luego pues, fueron caminos de uso común. En el año 1057 también, esto ya en el Pirineo también, bueno, cerca de, también en España, la Mansio Sumo Pirineo, en el Alto de Ibañeta, en Roncesvalles, pues se transforma también en hospital de peregrinos. El Códice Calixtino ya hace referencia en el año 1100, bueno, en el siglo XIII, más bien, empieza a hacer referencia a los 3 hospitales del mundo que llama, y uno de ellos que cita es el de Santa Cristina en Somport, en el Pirineo, a 1550 metros de altitud, en el Camino francés. Y es uno de los 3 hospitales que cita junto con el de San Bernardo. Sabréis la referencia esa de los perros de San Bernardo, ¿no? Que los perros de rescate, la nieve, etcétera, pues vienen de ese hospital que se montó en el Collado de San Bernardo, en los Alpes. Y luego, por supuesto, el de Jerusalén. Fijaos ya en aquella época la importancia que se le daba a estos refugios, vamos a llamar, hospitales de peregrinos, en esa época. ¿Vale? Vamos a tener ahí una referencia de la importancia de cómo ya se le empieza a dar otro uso, otra importancia a los itinerarios y sobre todo a una de las infraestructuras importantes de esa actividad, que son los hospitales alojamientos, ¿vale? Se acoge a los visitantes. Más adelante, pues bueno, el hospital de Benasque, cerca del puerto de Corgutes, pues bueno, la orden hospitalaria, bueno, tiene varios nombres, pero bueno, la orden de los hospitalarios, que fueron los monjes guerreros que crearon esta red por toda
por todo el imperio, toda la, diríamos, la cristiandad, fueron repartiendo este tipo de hospitales también vinculados con las cruzadas, etc. Entonces, pues bueno, se constituyó una orden, la orden hospitalaria, que fue creando más hospitales. Ellos el de Benasque, bueno, el antiguo hotel, la COES, bueno, ni siquiera es el que está ahora, que es el hotel, estaba un poquito, el viejo, el original estaba enfrente, pero bueno, entonces se fue remodelando, ¿no? Pero ya veis que la primera, ya empiezan a ampliar un poco pues esa concepción de ya no solo peregrinos, sino pasajeros. Ya decía que el fin de esos hospitales, el hospital de Benasque, por ejemplo, era evitar desgracias y muertes, que eran frecuentes, y ocuparse del bien de los pasajeros. Era esa función que ya tenían para esos primeros, no vamos a llamar montañeros, porque hablar de montañeros en esa época todavía es arriesgado, pero los primeros que pasan por las montañas con un fin que no era comercial, bélico o económico. Bueno, a partir de ahí pues se desarrollaron otros, como el Hospital de Viella, etc. Empieza a darse uno de los primeros hitos en España de ascensión en la historia, que no es con un fin bélico, económico, etcétera, se dice la de la ascensión de Pedro III el Grande al Canigó, 1280. Y esta época, ya en la Edad Media, ya cambia el perfil de la gente que está yendo a las montañas y ya no son solo agricultores, pastores, que son los primeros guías que van llevando estos nuevos aristócratas, y empiezan a estar más visitados por militares, exploradores, cartógrafos, con el fin de mapear el terreno, geógrafos, naturalistas, también escritores con una visión romántica de la naturaleza y de la montaña, y empiezan a aproximarse con esa, cada uno con su visión, pero empiezan a cambiar el perfil de la gente que está yendo a la montaña. No obstante, como vienen de un ámbito principalmente urbano, casi siempre, si no siempre, van acompañados, como digo, de guías locales. Y al final, pues son estos antiguos que he ido mencionando anteriormente, que son los agricultores, antiguos personas que han ido desde muy antiguo a la montaña y se conocen por los distintos pasos y lugares por donde se puede alcanzar los objetivos. Bueno, otras referencias, bueno, ahí tenéis varias, ¿no? Tampoco tengo interés en repasarlas todas, es solo un recorrido para que se vaya viendo un poco cómo se va transformando esa inicial práctica de lo que venían a ser los deportes de montaña, todavía incipiente, en esa edad moderna ya, fin de la Edad Media, inicio de la Edad Moderna, sobre todo con la Ilustración y el ámbito del Renacimiento y el apetito de conectar con la naturaleza. También en el ámbito militar se crean las primeras tropas de montaña en 1645, Felipe IV crea los primeros tercios de voluntarios de Valencia, casualmente, pues lo cogió de la zona esta del Maestrazgo. Digo esta porque yo estoy aquí en la zona de Castellón, bueno, lo tengo cerca. Pues bueno, el primer antecedente de tropas de montaña españolas. En 1754 se asciende el Veleta, ¿vale? Según por un español, un primer 3000, el Tenerife, el Teide se subió en 1582, pero bueno, ya en 1760 empiezan los primeros mapas de la Sierra de Gredos, se empieza a trabajar en el mapa franco-español de Pirineos. Como digo, cartógrafos son los primeros que empiezan a ascender las montañas, como Henri Rebull en parte francesa del Pirineo, empieza a subir 2.500 metros, el Pico de Aní. También Henri Rebull con Vidal sube el Turón de Nubel, ya un 3000 en el Pirineo, que ya tengamos certeza, ¿no? La documentación de que se ha subido. Carboniers y sus guías ascienden el Monte Perdido en 1800 metros. En 1821 se constituye la primera entidad vinculada al montañismo, y aquí empezamos ya a identificar una estructura de algo incipiente, pero de algo que va a ser una de las bases de lo que es el deporte de montaña actualmente, que es la actividad guiada. Como veis, ya en estas primeras menciones, como la de Antonio Pons y otros, hay guías que acompañan a los agricultores.
¿Qué pasa? Pues esos guías al final se van profesionalizando. No es una actividad que en ese momento sea, digamos, estable, permanente, como hoy algunos guías se pueden dedicar de forma permanente a eso porque no había tanta actividad, pero compatibilizaban sus actividades pues, agrícolas, pastoriles o en otros tipos de tareas que tuvieran en pueblos de montaña con estas actividades de guiado normalmente de aristócratas que eran los que podían pagar las monedas a los guías. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa? Que se constituye una compañía de guías en Chamonix, la primera, en 1821. Antes de que existieran clubes de montaña, antes de que existieran federaciones de montaña, la primera entidad que aparece es una compañía de guías. ¿Por qué surge esto? Pues básicamente, mucho, porque tampoco el objetivo es centrarnos en la parte de los guías profesionales, pero es interesante que veamos esas bases de donde vienen las actividades y las estructuras. Pues se constituyó en el primer momento, pensaba que estamos en 1820, pero el motivo principal fue por una cuestión de seguridad. Se produjo un gran accidente en una de las ascensiones a Alpes, en Alpes, y murieron muchas personas, entre ellos guías. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que evidentemente empezaban a haber fallecimientos en montaña y, pues bueno, se quedaban pues viudas, huérfanos, etcétera, desprotegidos. Y también los propios guías, conforme pasaban los años, pues quedaban sin las capacidades físicas para hacer lo que hacían antes. Por tanto, lo que desarrollaron fue una entidad, una mutualidad, vamos a llamar, en la cual se generaba de los ingresos de todos los guías, se dejaba una parte, un fondo, para hacer frente a este tipo de eventualidades. ¿Vale? Pues es una pequeña ayuda para las viudas y los huérfanos que pudiera tener el guía fallecido, o bien pues para una pequeña ayuda que pudieran tener ya estos guías cuando se retiran o cuando ya no pueden hacer las mismas actividades que hacían anteriormente. Vemos ahí las bases de esa solidaridad, ¿vale? De esa comunidad que se va creando en un entorno que es complicado, que es difícil, que es aislado, es hostil, es muy complicado, más en aquella época con los pocos medios, por ejemplo, de comunicación y de transporte que tenían, en comparación con lo que tenemos hoy en día, no tiene nada que ver, y por tanto, pues bueno, empiezan a ver cómo el apoyo mutuo es una base, y la solidaridad es una base importante de estas primeras estructuras, en este concreto caso de esta primera estructura, entidad que nace en el ámbito de los deportes de montaña. Y que ya sí que podemos empezar a llamarlo como deportes porque se empieza a ascender por un fin lúdico y, digamos, recreativo. No en el ámbito del sentido deportivo competitivo, porque evidentemente en aquella época no existía la competición como hoy podemos tener en carreras por montaña o podemos tener en otro tipo de disciplinas, pero sí que hay un ámbito, como digo, lúdico, recreativo, mezclado también con un aspecto, pues bueno, naturalista, romántico o en algunos casos también de esta manera científico, el tipo de vista geográfico, cartográfico, etc. Pero en cualquier caso, pues los guías se veían con unos problemas que le dieron una solución como comunidad, como colectivo. Bien, siguen avanzando actividades, publicaciones, ¿vale? En el caso de Gregorio Aznar, por la Sierra de Gredos, publica también primeras publicaciones sobre geología, sobre viajes en montaña, que serían las primeras topoguías, por decirlo de alguna manera. En 1850 siguen desarrollándose las sociedades de guías, en este caso en Courmayeur, en la parte italiana de Alpes. En el 52, 1852, pues sigue desarrollándose el montañismo español, Casiano del Prado en este caso, con franceses, sube Torres Salinas. Ya vamos viendo que, bueno, el Teide, Veleta, Pirineos, Picos de Europa, los principales gredos, principales macizos, se empiezan a tener sus primeras ascensiones ya a sus picos, pues no todos los más importantes, pero sí que se ve que ya se empieza a desarrollar bastante actividad.
como digo, en los 1855, primeros pirineístas españoles, los hermanos José Manuel y Francisco Manuel Larreta, que suben al Aneto, la ascensión por los españoles a esta montaña. Aquí ya empezamos a ver clubes de montaña, en este caso en Reino Unido. El primer club de montaña registrado, identificado de la historia es el Alpine Club de Reino Unido. Un poquito más tarde, el Club Alpino Austriaco y otro poquito más tarde, en el 74, el primer club de montaña francés, el CAF, el Club Alpin Français. En 1876, el primer club de montaña español en Cataluña, la Asociación Catalanista de Excursiones Científicas. Como veis, no se habla de montañismo ni se habla de alpinismo en el caso de la Asociación Catalana, porque estaba muy vinculado a lo que es el excursionismo y sobre todo a la parte científica. La parte, en ese momento, la parte deportiva, el mero reto, el mero objetivo de hacer reto no era el principal objetivo. Era más de ocio y sobre todo cultural y científico, ¿vale? Es el origen. De hecho, algunas de las primeras también en extranjero vienen de sociedades científicas. Las sociedades geográficas tienen secciones que luego se desgajan y como clubes de montaña. Pero originariamente se pueden rastrear los orígenes de algunos de estos clubes en sociedades científicas, geográficas que tienen algunos miembros dentro de su colectivo que finalmente pues, con otros deciden generar una entidad propia. Entidad propia quizá ya no tanto con ese objetivo más científico y empiezan a mezclar aspectos más pues, lúdicos, ¿vale? Entonces, estas son las primeras estructuras que vemos que se van desarrollando ya a partir de la mitad del siglo XIX. Entonces vemos que la mitad del siglo XIX puede fijarse como las primeras estructuras de lo que hoy son las federaciones, que son compañías de guías, clubes de montaña, internacional y también en España. Bueno, el montañismo sigue desarrollándose. Henry Russell empieza a circular por aquí, por el Pirineo, y excava una cueva ahí al pie del cilindro de Marboré, y sería el primer refugio de la parte española, capaz de albergar 7 personas. Pero luego ya refugios más con un sentido para dar servicio a montañeros y alpinistas, pues ya un poquito más tarde, en 1884, en el refugio italiano de Vittorio Emanuele II, en 1890 el primer refugio francés, el refugio de Mayotte, y en 1890 siguen desarrollándose lo que son los clubes, y en este caso ya empiezan a fusionarse. En este caso una entidad ya más antiguas del Estado español, que en este caso es el CEC, Centro Excursionista de Cataluña, se fusiona con la asociación esta que he mencionado antes, que se constituyó en 1876, y otra que se constituyó en 1878, también con un nombre parecido también de excursionismo. Se acaban fusionando en una entidad más potente, que es el CEC, que sigue todavía en funcionamiento y con mucha fuerza. El desarrollo de los refugios va a ser otra de las necesidades que los clubes van a ir desarrollando. Ya no van a ser iniciativas particulares como la de Henry Russell, que pues como el hombre era un conde y tenía pasta, pues contrató a unos trabajadores y le hicieron una cueva para él. Eso de que llamaban Villarrasa. Además, compró precio simbólico por aquello de decir que él tenía su propia cueva en la montaña. Pero vemos que estos refugios son otro de los pilares de los clubes y de las sociedades deportivas y clubes que se iban montando en esos primeros años. Ya estamos entrando en el principio del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, y veremos que esto se desarrolla aún más.
todo en España. ¿Por qué? Porque más o menos, sobre todo en España, en el 1900 y pico, los primeros años del año 1900, es cuando empieza ya no solo a ascenderse las cimas por sus vías, llamamos normales, sino que empieza a desarrollarse el alpinismo de dificultad. Ya empiezan a buscarse pues, vías infernales, las caras nortes, zonas más complicadas, más difíciles. Y ahí es donde en España se empieza a desarrollar el espíritu más deportivo de lo que es el deporte de montaña, que es el reto. Buscar el reto de ir por un sitio más complicado que el que se iría de forma normal, ¿vale? Fuera de España, en los Alpes, evidentemente, esto ya se había desarrollado con anterioridad, pero bueno, sobre todo en España, a partir del 1900 es cuando empiezan los primeros, sobre todo montañeros españoles, a hacer ya cosas complicadas de dificultad, buscando la dificultad, ¿vale? Porque al principio era subir y con eso era suficiente. Ahora lo que se busca es el reto. Se siguen desarrollando los refugios, el primer refugio de montaña español en Sierra de Guadarrama, que fue fundado por el Club Alpino Español. Pero, como digo, por poco el Centro Excursionista de Cataluña inaugura el primer refugio de montaña en la vertiente española del Pirineo, el refugio de Uldeter, a 2.325 metros de altitud. Y otros que vienen después, como el de la Reclusa, también por el CEC, y en la parte vasca, el refugio de Guiriñao, del Gorbea, por el Club Deportivo de Bilbao. 1916-17, esta época es en la que se empiezan a hacer estos refugios por parte de los clubes de montaña. Y inicialmente ya tenemos en 1922 la constitución de la Federación Española de Alpinismo, que es el antecedente de la FED. Como digo, de hecho, este año pasado fue el centenario, lo habréis visto por ahí, el centenario de la FEDME, por eso, porque entonces se llamaba Federación Española de Alpinismo y se constituyó en 1922. Vemos, por tanto, que han pasado aproximadamente unos 40 años aproximadamente, hasta desde que se constituyeron los primeros clubes en España y ya se constituyeron como Federación Española. Evidentemente, en aquel momento las federaciones autonómicas no existían, porque eran los clubes, básicamente eran los clubes y las federaciones a nivel nacional. No había, desde luego no había ni estado de autonomía y por tanto pues no había esa entidad intermedia que hoy en día es la estructura de las federaciones autonómicas. Y al poco pues se siguen desarrollando también otras federaciones y en 1932 se constituye la UIA, la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo en Suiza. La Federación Francesa de Montaña en el 42, recordad que estamos ahí en periodo de guerra, de Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, pero bueno, hubo cierta pacificación de la parte francesa un poquito antes, pues bueno, ya se empezó a montar la Federación Francesa de Alpinismo de Montaña. En 1945 se crea la Escuela Militar de Montaña en Jaca. En el 48 se constituye la Comisión Internacional de Socorro Alpino en Suiza y vemos otra vertiente, o empieza a surgir otra vertiente, y ya tenía su inicio en las primeras compañías de guías de Chamonix, que era el tema de la seguridad en montaña, o el rescate en montaña como una necesidad de este tipo de actividad. Ya vamos viendo un poco los elementos y las estructuras que se generan para poderse desarrollar el deporte de montaña y, por supuesto, pues como digo, se crea el tema del socorro alpino y se coordinan los primeros grupos que surgieron en Alpes, por supuesto, y entonces se coordina en un comité o una comisión internacional. En el 63 se crea la Federación Valenciana de Montañismo. En aquel momento todavía como delegación territorial, porque todavía el Estado de Autonomía tendría que esperar unos años, pero ese fue el germen de no solo de la valenciana, sino de otras como la catalana, etcétera,
la Federación Catalana de Montaña, pues también en el 64 por ahí se constituye como delegación territorial y bueno, eso sería el inicio de lo que luego sería la creación como estructuras independientes. El desarrollo en España de la parte de socorro alpino fue en el año 64, cuando entre la FEDME, en el momento Federación Española de Montañismo, que era el nombre que tenía, pasó de Federación Española de Alpinismo a Federación Española de Montaña. Y la Federación Aragonesa, más bien su delegación territorial allí, pues junto o de la mano en que se le encargó la misión a José Ramón Morandeira, que creara el primer grupo de rescate o de socorro en montaña. Y bueno, y ahí estuvieron trabajando y los primeros grupos de voluntarios pues fueron de esa época. Al poco de eso se haría una transferencia o una petición a lo que sería la Guardia Civil, al Servicio de Montaña, que se En el 65 se crea la UIAGM, la Asociación Internacional de Guías de Montaña. Y, como digo, en el 67, recuerdo que en el 64 se coordinaron la FEDME y la Federación Aragonesa con Morandeira para los primeros grupos de rescate voluntarios y en el 67 se consideró que lo suyo era que la Guardia Civil asumiera, entre otras funciones, la parte del rescate en montaña. Y así se le convenció a la Guardia Civil y efectivamente se creó en el 67 la primera unidad de esquiadores escaladores dentro de la Guardia Civil, que entre otras funciones tenían la misión del rescate en montaña. En aquellos momentos todavía apoyados por los grupos de voluntarios, pero ya son los primeros inicios de estas unidades que hoy en día pues tienen tanto prestigio en la parte del Pirineo. En el 1982 se crea la Compañía Española de Guías de Montaña. Hasta ahora en España no había habido una profesionalización de los guías de montaña. En ese primer momento, en sus orígenes, está dentro de la Federación Española. La Compañía de Guías no es un ente autónomo todavía, es un departamento que tiene la propia Federación Española, pero luego se va a ir desgajando. Se va a crear su propia entidad autónoma. En el 84 la Federación Valenciana de Montañismo se reconstituye, mejor dicho, como FEMEC. Aparece el nombre de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana. En el 85 se crea el Grupo Militar de Alta Montaña, en el 86 la Sociedad Internacional de Medicina de Montaña, ¿vale? Que está muy relacionada también con el Comité CISA-ICAR de Socorro en Montañas. Trabajan juntos, pero la parte de la medicina de montaña se desarrolla un poco después. También es verdad que es el último en incorporarse al mundo de los deportes de montaña, que es la medicina de montaña. Que, bueno, pues los primeros médicos que empiezan a trabajar, también en parte porque es cuando empiezan a hacerse las primeras expediciones y sobre todo se están viendo los efectos de la altitud. Se están estudiando y se van analizando y se van viendo las patologías propias del medio de montaña. Y hasta que al final pues se desarrolla la ciencia de manera que ya hay unos especialistas que, fijaos, tiene que llegar el año 86, porque ya se llevan haciendo ascensiones desde los años 40 del siglo pasado, se llevan haciendo expediciones de alta montaña, pero la ciencia se desarrolla un poquito. Pero bueno, es otro pilar que refuerza la parte de lo que es la comunidad de la montaña, que son los sanitarios de montaña. Tienen su primer hito en el año. Como digo, en el caso español, pues por ejemplo en el 93 la Asociación Española de Guías de Montaña, que antes, previamente había habido alguna asociación en Aragón que fue antecedente a la española, pero bueno, como asociación a nivel nacional, es en el año 93 cuando se constituye. Entonces vamos viendo aquí un poco los distintos pilares que es la estructura de lo que es la comunidad de la montaña en el sentido amplio. Estamos viendo guías, estamos viendo clubes, estamos viendo, por supuesto, los propios deportistas, alpinistas, etcétera.
también estamos viendo los grupos de rescate, estamos viendo incluso los grupos de montaña ejército, los grupos militares de montaña, que son una colaboración que ha permitido también, ha ayudado a que se desarrollen los grupos de rescate de montaña, y finalmente las sociedades de medicina de montaña. Y bueno, y por último, las últimas referencias, pues estamos, que toda esta historia tan antigua, que se puede remontar, pues ha generado que, primero, que la montaña sea vista como un patrimonio de la humanidad, un patrimonio material, son bienes a nivel material, pero sobre todo por la parte paisajística y por la parte, digamos, más inmaterial que tiene, y hasta que ha llegado a ser patrimonio de la humanidad de la UNESCO, y en sí mismo el propio deporte, el alpinismo, en el 2019 también ha entrado o entró como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Y esta es toda un poco la general, obviamente. Seguro que yo aquí he tenido que hacer saltarme muchísimas cosas, pero bueno, era un poco la película desde la historia antigua de lo que es el deporte de montaña y qué estructuras se han ido generando. Ya no solo a nivel de estructuras, digamos, orgánicas, a nivel de entidades, pues eso, de guías, clubes, federaciones, etcétera, sino también lo que hay alrededor. Estamos hablando de cartografía, estamos hablando de guías, estamos hablando de guías, de publicaciones que son necesarias para que se siga desarrollando. Estamos hablando también de infraestructuras, de instalaciones deportivas, estamos hablando de refugios de montaña, en este caso estamos hablando de itinerarios, señalización, en este caso de itinerarios, senderos como los conocemos hoy en día, pero sí que son los itinerarios que hoy en día hemos trasladado de esas técnicas a los senderos de montaña como senderos homologados. Y de ahí vienen esos orígenes. Es parte del sentido de la estructura federal. Esta es la imagen del pasado, la época más o menos reciente. Aquí os resumo un poco el estado actual de lo que vendría a ser toda esa estructura en una foto, cómo resumirla en una foto. Si empezamos por la parte central, aquí a la zona amarilla, ¿vale? Tenemos como base los federados, en este caso los deportistas federados. Para generar una estructura, en este caso federativa, pues necesitamos que las personas se vinculen a esa federación. Una federación, por definición, se compone de otras entidades, normalmente personas jurídicas, que en su composición también puede haber representantes de personas físicas, como deportistas, técnicos o árbitros, pero en sí mismo una federación es una agrupación de entidades. Eso, a nivel legal, pues son los clubes las que la constituyen, las autonómicas, pero los clubes son constituidos a su vez por personas físicas. Entonces, estos clubes tienen que estar vinculados. Podrían no estarlo, podrían ir por su cuenta, podría ser una asociación como cualquiera, incluso puede hacer salidas, actividades en la montaña, etcétera, pero decide no estar federada, no estar vinculada a todo esto que supone lo que es el mundo del deporte de montaña. En sentido amplio, como hemos visto que ha sido la propia historia de los deportes de montaña, que no ha sido solo ni exclusivamente la parte puramente deportiva. La parte deportiva realmente empezó a partir del 1900 en España, sobre todo, y anteriormente era con otros fines, pues más lúdicos, científicos, culturales, etcétera, y no tenía tanto componente competitivo. Entonces, bueno, pero son los dos pilares que tiene. Como digo, hay asociaciones, hay entidades que van por su cuenta, pero no generan esta estructura federativa que ha generado desde tiempo antiguo lo que es la estructura federativa en el deporte. Como digo, los federados constituyen los clubes se vinculan, deciden así sus socios,
a las federaciones deportivas. Las federaciones también son compuestas por personas físicas, en el sentido de que hay unos estamentos, y además de los clubes, pues también están los deportistas, están los técnicos como otro estamento y están los árbitros como otro estamento. Todos ellos, en el caso de la Federación Valenciana, pues constituyen la base, la asamblea, que luego desarrolla el resto de la estructura de la federación. Las federaciones, una de las particularidades que tienen es que son entidades que están reguladas, a diferencia de otras, digamos, entidades, incluso federativas, federaciones no solo hay. Está la federación de, lo que sé, asociaciones de padres y madres de alumnos, pues es una federación, pero no es una federación en el sentido del que estamos hablando aquí, porque no es una federación deportiva. ¿Por qué? Porque esas otras federaciones, como por ejemplo la de madres y padres de alumnos, no están reguladas su actividad, está regulada su constitución por la ley de asociaciones, pero bueno, simplemente son los trámites para llegar a ser una federación, pero en sí mismo, una vez constituida, su actividad es totalmente libre. Pueden hacer lo que les dé la gana, de la manera que les dé la gana. Una entidad privada, una asociación, una entidad sin ánimo de lucro. En cambio, una federación no. Es una entidad sin ánimo de lucro, es privada, pero está regulada. Está regulada por las leyes del deporte. Entonces, en el caso de la Federación Valenciana, la Dirección General de Deportes es la entidad del ámbito administrativo de la Generalitat, que es quien controla la actividad federativa y la de la Federación de Montaña. Evidentemente, todo lo que estoy diciendo también es aplicable a las demás federaciones deportivas, de fútbol, de ciclismo, de lo que sea. ¿Por qué? Porque el deporte se ha considerado que requiere de una regulación en cuanto a sus estructuras federativas. Las federaciones deportivas tienen un ámbito de libertad o de autorregulación amplio, importante, pero tienen una parte que es controlada, que es supervisada por la administración deportiva, en este caso a nivel de autonómico de la Federación Valenciana, y en el caso de la FEDME, el Consejo Superior de Deportes, que es un departamento del Ministerio de Educación y Cultura, creo que ahora es de Educación y Cultura, pero bueno, del Ministerio a nivel central. Y las normas que les regulan, pues es, en este caso, la ley del deporte a nivel estatal, que por cierto, recientemente, antes de las subas del año pasado, pues se aprobó la modificación de la ley del deporte con la ley 39/2022 de 30 de diciembre, que cambia un poco, bastante, unas cuantas cosas de la anterior ley de 1990. En cualquier caso, vemos que hay una serie de, desde la base hasta una federación española, como la FEDME, una estructura que se va alimentando de abajo a arriba, para luego esas estructuras de arriba a abajo hacer el revertir los resultados de su actividad, ¿vale? Los federados y los clubes van alimentando de abajo a arriba y decidiendo y actuando, y luego los resultados pues revierten en toda la comunidad de la montaña, incluso en muchas ocasiones a no federados, como puede pasar, por ejemplo, todo el trabajo que se hace por parte de las federaciones autonómicas, también de la valenciana, el tema de senderos homologados, que son disfrutados por todo el mundo, federados y no federados. Entonces, pues bueno, trabajo que se hace, mucho coste y con mucho tiempo y con mucha dedicación y complejidad en muchas ocasiones, y revierte en el bien de la sociedad. Entonces, por lo que digo, cada nivel tiene su regulación. Aquí os pongo las normas en amarillo. En amarillo tenéis las normas principales. En el ámbito de la Comunidad Valenciana, pues tenemos la Ley del Deporte y Actividad Física, Ley 2/2011, la de ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte, la Ley 2/2002, y la del voluntariado, la Ley 4/2001 de la Generalitat del Voluntariado. Y a nivel de la FEDME, pues he dicho, la del deporte del 2022 y la del voluntariado de 2015. FEDME, por supuesto, pues como digo, se va constituyendo por las federaciones autonómicas. Realmente
Es una confederación, es la agrupación de distintas federaciones. Bueno, también pueden llamarse simplemente federaciones. Se compone de las federaciones autonómicas y también tiene estamentos que dan cabida a los deportistas, a los técnicos y a los árbitros en sus órganos de representación y de toma de decisión. ¿Vale? Entonces, por eso en las elecciones también hay deportistas, técnicos y árbitros que directamente, de hecho no tienen ni por qué ser los mismos que en la Federación Autonómica, entran como asamblearios en la Federación. ¿Vale? Se elige y son representantes de esos estamentos, junto con los clubes y la Federación Autonómica. ¿Vale? Este sería el mapa a nivel autonómico español. Evidentemente, FEDME pues, tiene interés en participar en otros niveles. Como hemos visto, la UIA se constituyó en 1932 y FEDME es el representante del deporte, de las modalidades deportivas de montaña a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel internacional, y por tanto pues es la entidad que participa en la UIA, que pertenece a la UIA, y es la que representa a todas las federaciones autonómicas y a todo el deporte de montaña en la UIA. También está, que a lo mejor os suena menos, la EUMA, que es la Asociación Europea de Montañismo. La UIA es internacional, hay entidades que no son europeas. Entonces, pues bueno, aunque en sus orígenes casi todas las que habían eran europeas, pero evidentemente como Unión Internacional se fue ampliando y otro tipo de federaciones de otros países ya fuera del ámbito europeo se fueron adhiriendo a la UIA y bueno, esto fue para temas europeos más recientemente. De hecho, la UMA no recuerdo de qué año se constituyó, pero que es del 2000 y poco. Pues se constituyó el ámbito europeo la EUMA. Perdón, Europa, la europea. ¿Vale? Este es el nivel, digamos, orgánico, es decir, las entidades más importantes. No he reflejado, por ejemplo, pues la Asociación Española de Guías de Montaña, ni la UIAGM, ni la UIMLA, que son entidades representativas del sector profesional, de los guías profesionales, distintos tipos de territorios y de entornos, pero evidentemente están muy vinculadas a sus respectivas entidades federativas. La EGM tiene un miembro en la junta directiva de la FEDME y la UIA y la UIAGM colaboran estrechamente. El tema del guía de montaña profesional y del ámbito, digamos, federativo, voluntario, está muy estrechamente vinculado. De otra manera, porque nacieron vinculados. Siguen colaborando en muchos temas. ¿Todo esto qué hace? Todo esto hace lo que os pongo en el bloque este morado. Pues se hace todo esto, actividades guiadas en los distintos niveles, desde un federado que queda con otros colegas hasta los clubes con su programa de actividades, la propia FEMEC, otras federaciones autonómicas, la FEDME, etcétera. Pues van organizando distintos niveles o distintos tipos y en cantidad y en número de todo tipo de actividades guiadas o promocionando actividades autónomas, que sus propios miembros vayan de forma autónoma al medio natural, aunque no sea una actividad, digamos, social o activa, sino que son pequeños grupos de socios de esas entidades que se autoorganizan y salen por libre a la montaña. Seguro que vosotros habéis funcionado o funcionáis así. Y también pues surgen pues entrenamientos, formaciones, titulaciones, reglamentos, competiciones oficiales, eventos no competitivos también, sobre todo la Federación de Montaña, las federaciones de montaña y también la valenciana tienen la peculiaridad de que tienen un importante programa que es sobre todo no competitivo, aunque también bastante competitivo, de competición oficial, pero también tiene bastante de eventos no competitivos. Que además son los que más proyección social generan. Otro es más mediático, pero mueve a un porcentaje de gente más limitado.
realmente el grueso está en la parte no competitiva, que es lo que más se hace o lo que más se mueve a nivel de las federaciones. Entonces, bueno, pues eso, eventos no competitivos, concentraciones de equipos, tecnificaciones, jornadas y conferencias, publicaciones, normas y estándares, certificaciones, desde instalaciones como los senderos homologados hasta lo que son la UIAA, que organiza, o sea, que tiene sus propios laboratorios, y habréis visto los que hayáis comprado algún equipo, por ejemplo, un casco, un arnés o unas cuerdas, veis que sale el logo de la UIAA. ¿Por qué? Pues porque tiene sus normas y sus laboratorios y sus normas de certificación y ha generado unos estándares para, para verificar la calidad de las exigencias que se requieren para las distintas disciplinas. Cuando todavía no había otros ensayos a nivel de entidades a nivel europeo o internacionales como ISO, pues la UIA era casi la única referencia, y todavía en algunas de los equipos que se hacen son con homologación UIA o tienen varias homologaciones o certificaciones, mejor dicho. Entonces, bueno, vemos que eso es una aportación que se ha hecho para la seguridad en la montaña, el hecho de estandarizar determinados requerimientos, y se ha hecho desde una estructura que al final está compuesta por federaciones y entidades federadas, trabajo a lo largo de los años de distintas entidades y personas, por supuesto. Yo, como digo, normas, estándares, certificaciones, premios y galardones, ahora más recientemente aplicaciones para móvil con distintas funcionalidades, el tema de las instalaciones deportivas que decía, rocódromos, zonas de escalada, barrancos, etcétera. Digo el ámbito federativo en el sentido amplio, la comunidad de la montaña. Es verdad que en las instalaciones deportivas hay mucha diversidad, en senderos homologados hay mucha más fuerza por parte de las federaciones que, por ejemplo, en otro tipo de instalaciones como las vías de escalada, barrancos, etcétera, pero bueno, al final no deja de ser también una parte que en muchas federaciones se han participado de distintas maneras, con formaciones, certificaciones y tal. Entonces, pues bueno, incluso gestionando directamente algunas de esas instalaciones. El tema del desarrollo del deporte escolar, deporte inclusivo, promoción de expediciones, acciones solidarias, el tema de conservación ambiental, que cada vez es más necesario por la afluencia que hay, porque cada vez se va extendiendo más los espacios naturales protegidos. Entonces, pues van generándose conflictividades que las estructuras federativas pues tienen que ir adaptándose. Por supuesto, pues todo eso, pues planes, programas, también investigación y desarrollo, tanto en temas de salud como en temas puramente técnicos, pues las federaciones y el ámbito federativo han participado y participan pues con universidades, investigadores en distintas áreas, tanto en el nivel sociológico, jurídico, de ciencias de la salud, ciencias del deporte, para ir mejorando lo que son conocimientos que se tiene a nivel científico de determinadas particularidades de lo que son los deportes de montaña, que al final nos repercuten a todos, nos benefician a todos el hecho de que todo eso se vaya desarrollando. Y por supuesto, la parte más tecnológica, como digo, pues también más recientemente, bueno, también se ha metido en la parte del desarrollo de tecnologías o de aplicaciones que puedan ser útiles para la seguridad y distintas funcionalidades, o para conectar la propia comunidad de montaña alrededor de ese tipo de aplicaciones. ¿Y todo ello por qué o para qué? Pues como pongo ahí, al final todo esto tiene un fin, y el fin no puede ser otro que la promoción y consolidación de los deportes y la cultura de montaña. Yo esto sí que, al final, como un poco de anterior y de esta parte, que no solo nos centremos, ni deberíamos centrar exclusivamente en la parte puramente deportiva. Las federaciones y el ámbito federativo tienen que asumir también responsabilidades autoimpuestas, si se quiere, pero asumirlas, de trabajo con aspectos culturales. Estamos hablando de valores que implican, queremos que se potencien en los deportes de montaña, la solidaridad, el apoyo mutuo, el respeto por lo que son el medio natural, el conservar el patrimonio natural y
topográfico que tenemos, arquitectónico, etcétera, que hay en las montañas, y que todo eso al final es lo que ha conformado históricamente este deporte. El deporte que no es solo un deporte. Lo cultural es la toponimia también, son los nombres que tienen las montañas, los lugares, los pasos, los collados, los puentes, lo que sea. Todo es el patrimonio de montaña y de la montaña. No solo de los montañeros, que somos los que vamos a la montaña, sino también de los montañeses, y entre todos, pues bueno, intentamos que esa cultura se mantenga, perviva y se mantenga viva, sobre todo. Yo creo que es una función combinada, la parte sociocultural, con la parte puramente deportiva, que vinculamos más pues, de los retos que se han hecho de ascender por el sitio más difícil, en las condiciones más difíciles y el reto más duro, o hacerlo lo más rápido posible. Y además incluso el desarrollar competiciones oficiales con reglamentos, clasificaciones, etcétera. Eso se combina con la parte, como digo, cultural o más social, que no hay que perder de vista en ningún momento, porque al final es la base social que nutre todo lo demás. Sin eso, el deporte puramente competitivo creo que no tendría sentido. Bueno, quién sabe el futuro por dónde va. ¿Vale? Esta es una visión general, voy a ir avanzando en aspectos más concretos y bueno, si tenéis dudas, pues yo el chat no lo puedo ver porque es una restricción, pero si en algún momento queréis abrir el micro y plantear alguna pregunta, no tengáis problema. Bueno, vamos a ir desarrollando algunos conceptos que, bueno, que es interesante, algunos los he ido adelantando, pero bueno, por fijarlos o repasar. En el ámbito de la Comunidad Valenciana, en la ley del deporte de aquí, de la Comunidad Valenciana, del deporte de actividad física de 2011, define a las asociaciones deportivas, tanto también a la CEMEC, como asociaciones privadas sin ánimo de lucro. Es importante, es una entidad privada, pero no tiene ánimo de lucro, no es una empresa, no se reparte beneficios ni pretende repartirlo. Entonces, pues, bueno, hay que tenerlo en cuenta porque también va a condicionar, igual que otras entidades sin ánimo de lucro, como son los propios, que tiene personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, que está constituida, y fijaos que esto no es que sea una decisión, por lo que decía antes de la regulación, de cómo está regulado las federaciones deportivas, a diferencia de otras asociaciones y federaciones, la Federación Valenciana o la FEDME, en este caso estamos hablando de normativa de Comunidad Valenciana, sería la Federación Valenciana, no tiene la potestad de decir, no, mira, es que a mí no me gusta que esto esté dividido en deportistas, técnicos, jueces y otros estamentos. Yo no quiero que haya técnicos. No, tú podrás añadir otros estamentos, pero esos tienen que estar. Entonces, bueno, esto viene determinado por la ley. No se puede modificar estatutariamente. Se puede ampliar, pero no se puede cambiar. ¿Vale? Entonces, la ley lo dice claramente. Deportistas, técnicos, jueces, otros estamentos que se puedan determinar y los clubes. Clubes en sentido amplio, es decir, hay también secciones deportivas y sociedades anónimas deportivas, que general para todos los deportes, por tanto también fútbol, en el básquet o lo que sea. Sociedades anónimas deportivas. En definitiva, esa estructura tiene un fin que la ley le atribuye, que es la promoción, tutela, organización y control de sus respectivas modalidades y especialidades deportivas, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, en el caso valenciano. Y en este segundo apartado que estamos viendo, resaltamos el tema de que las federaciones deportivas cumplen unas funciones públicas que son delegadas por la ley. Y por eso viene la diferente regulación o el control que se tiene de las federaciones deportivas con respecto a otras asociaciones o federaciones que no son deportivas, que no están reguladas. Como veis en el apartado, bueno, no sé, no solo que
hay exclusividad. O sea, en esas modalidades deportivas no puede haber otra federación deportiva en el ámbito valenciano. Y yo mañana con otros colegas queremos montar una federación de escalada deportiva y que sea reconocida como federación deportiva, no podría, porque ya está la... Entonces, es exclusivo en esas modalidades, no puede haber. Pues de ahí viene el conflicto que ha habido a nivel nacional con la Federación de Atletismo y las carreras por montaña, si son de atletismo, si son de montaña, etcétera. Pues viene de este de que la ley, a nivel estatal como a nivel autonómico, establece la exclusividad. Cada modalidad solo puede tener una federación. Eso no quita que pueda haber asociaciones que hacen actividad o deportes de montaña, pero son otro tipo de entidades, no son federaciones deportivas. Tiene, como cualquiera tiene derecho a asociarse, pero no tienen delegadas estas funciones públicas que la legislación deportiva le establece. Que, como digo, esas las funciones son las federaciones agentes delegados o agentes colaboradores de la administración. Y pues eso tiene ciertas prerrogativas también. ¿Vale? Bueno, sin más, pues el ámbito, lógicamente, se extiende a todo el territorio de la Comunidad Valenciana. ¿Dónde tiene la Federación Deportiva competencias exclusivas? Pues la tiene en el ámbito de sus modalidades en estas funciones. Pues calificar, organizar y organizar competiciones oficiales de ámbito autonómico o inferior en su expedir las licencias correspondientes a su modalidad de especialidades, la potestad disciplinaria, ¿vale? Es decir, el hecho de que la federación puede sancionar en el ámbito de las competiciones oficiales. Por tanto, bueno, pues la potestad sancionadora es algo que es propio de las administraciones. ¿Qué pasa? Que las federaciones han delegado esa función en el ámbito de sus competencias. Evidentemente, luego se puede recurrir al Tribunal del Deporte, que es un órgano administrativo. Pero vemos que hay funciones que están delegadas. Y por último, la parte de prevención del dopaje, de productos farmacológicos, pues todo esto también es otra función delegada de tipo administrativo que tiene las federaciones vinculadas al ámbito competitivo. ¿Vale? Como digo, esta es la parte competitiva. Pues las federaciones tienen otras. La regulación, además de la ley, lógicamente, pues se remite a lo que establezca la ley, pues son los estatutos de las federaciones los que acaban de concretar el resto de estructuras, órganos, procesos de toma de decisión, etcétera. ¿Vale? Y ahí en ese ámbito, en todo lo que ya no esté delimitado o restringido o decidido por la ley, entonces ahí sí la federación tiene capacidad de regular su estructura interna y funcionamiento, siempre con principios democráticos y representativos. Aquí vamos a repasar algunas cosas de los estatutos de la FAMEC, ¿vale? Última versión que fue en el año 2020. ¿Qué modalidades están incluidas? ¿Vale? Bueno, pues tenemos las excursiones y travesías por baja, media y alta montaña, la acampada con fines alpinísticos o montañeros fuera de instalaciones comerciales, las excursiones y recorridos por barrancos, cañones, acantilados, desfiladeros, el alpinismo en todas sus modalidades, con esquí, alta montaña, en todas las épocas, expediciones, trekking, etc. Esquí de travesía o de montaña, es decir, fuera de las estaciones de esquí comerciales. Los recorridos y travesías por montaña con raquetas de nieve, el senderismo, senderos de gran recorrido, senderos locales, etcétera, incluidas actividades necesarias para la apertura, mantenimiento y divulgación de los caminos. La escalada en todas sus modalidades y combinaciones, en roca, en hielo, deportiva, urbana, etcétera. Las carreras por montaña, también se mencionan los espectáculos deportivos relacionados con deportes de montaña o escalada, ¿vale? Es decir, a veces no son eventos, son demostraciones o son otro tipo de eventos que no tienen una finalidad competitiva, pero pueden ser un espectáculo relacionado con los deportes de montaña. La marcha nórdica, los deportes de montaña inclusivos y adaptados y la paraescalada.
de montaña o exclusivo. ¿Vale? Entonces aquí hemos repasado las principales modalidades de disciplinas deportivas que son competencia exclusiva de la Federación. Concretamente, las pruebas deportivas que incluirían serían estas: nada, el esquí, la carrera, la travesía, baja, media y alta montaña, raquetas de nieve, carreras por montaña, incluso sobre terreno nevado, el snow running, el snowboard de montaña, las marchas reguladas por montaña, las marchas nórdicas y cualquier otro circuito de travesía por montaña. Bien, además los estatutos hablan de una serie de otras actividades afines, que es esa parte que yo decía que es cultural, social, etcétera, que es importante para el desarrollo federativo de nuestras federaciones. Porque esto quizá en otras federaciones deportivas pues no se le da tanta importancia, pero en montaña pues sí que es un hecho diferencial, o por lo menos la importancia que se le da. Actividades de tipo científico, investigaciones, exploraciones, geológicas, geográficas, meteorológicas, astronómicas, toponímicas, trabajo de estudios médicos y de salud, el tema de la protección y defensa del medio natural, estudios, exposiciones, proyecciones, jornadas, cursos, etcétera, edición de libros, mapas, guías, monografías, etcétera, los refugios de montaña que decía. Dais cuenta que ya se ha incluido esa cosa que apareció con las mansiones romanas, al final su evolución, aparte de la parte comercial y turística, que también ha derivado algunos ahí, otras han derivado, aparte de ser refugios de montaña. Pues bien, esto ha acabado también formando parte de las competencias de las federaciones de montaña. Federaciones o la estructura federativa. Hay refugios de montaña que son gestionados por los propios clubes que tienen sus propios refugios, para sus socios normalmente, otros, como pasa en Cataluña, o en Aragón, pues en Cataluña hay clubes grandes que tienen sus propios refugios abiertos al público y seguramente nosotros pues habréis, nos hemos alojado ahí. Cuando andamos en carros de foc y todo esto, pues nos hemos alojado en varios refugios que son del CEC, por ejemplo. Entonces, bueno, vemos que lo de los refugios es otra competencia también que se menciona en los estatutos de la... ¿Qué más? El tema incluso de planificación de turismo sostenible, la parte recreativa de montaña y desarrollo sostenible, pues bueno, es otra de las actividades vinculadas a las federaciones de montaña. El tema del voluntariado, la divulgación del voluntariado a nivel solidaridad, educación ambiental, prevención, seguridad en montaña, técnicas de navegación y cartografía, entorno, imagen de son actividades afines mencionadas en los estatutos de la FEMEC. Por tanto, son tareas o áreas que también se desarrollan y se potencian. Bueno, las funciones principales. Bueno, pues por supuesto las más importantes tienen que ver con el mandato legal que se nos da en la parte de competición, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con la parte de la convocatoria y calificación de las competiciones. Pero también promover el deporte, velar por el cumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias, organizar concentraciones, cursos, se colabora con la Generalitat en la prevención y control del dopaje, el tema de la normativa de transparencia, igualdad de género, integración, equidad, protección de la salud de las personas a todos los niveles, se colabora con la administración pública en la prestación de servicios públicos de carácter deportivo para la ciudadanía, también en la gestión de instalaciones deportivas, podemos hablar de los senderos como el ejemplo más importante, pero bueno, estamos también trabajando ahora en otro tipo de instalaciones de colaborar en esa gestión por parte de la Federación, por ejemplo, en Ciudad de Granada o en Barrancos Equipados, por mencionar algunos. ¿Vale? Y colaborar y poner en práctica mecanismos para incrementar la seguridad en la práctica de los deportes. Aquí os pongo un gráfico de un organigrama de lo que vendría a ser la estructura de la FEMEC. La base más importante es la asamblea, que es lo que se vota prácticamente por todos los federados, todas las federadas,
votan a la asamblea en los distintos estamentos mencionados y de esa asamblea se nombra a un presidente. De forma parecida a lo que vendría a ser a nivel político el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España, por ejemplo. Los diputados y los diputados votan al presidente. Y el presidente, pues, nombra unos. Nosotros somos los vocales, ellos, la junta directiva, que nombra el presidente. También una presidencia de honor que ocupan Palmira Calvo y Rafa Cebrián, el presidente es Carlos Ferriz, pues no suene. Hay una gerencia también, que es la que lleva la parte más del área profesional, es decir, toda la parte de las personas contratadas que trabajan en la federación o para la federación. La gerencia es la que lo dirige, ¿vale? Es el área profesional y su cabeza más importante, que es la gerente, que es Alicia Bendaña. De ahí, pues, descuelga esas dos áreas, que por una parte es el personal contratado, pues, administrativos, gente que lleva la coordinación de actividades, personal técnico que es contratado para cursos o para cualquier actividad, los árbitros de las competiciones, que los días que están trabajando, pues contratados y se les paga. En ese sentido, pues se gestiona también la parte económica. Y luego la contratación de cualquier empresa. En la parte voluntaria, la he dejado para el final porque es un poco más extensa, en la parte voluntaria, después de la junta directiva, pues tenemos por un lado asesores, que en el caso del MEC hay un asesor jurídico, un asesor médico, un asesor lingüístico, un asesor que lleva el archivo histórico, guías y publicaciones antiguas, para que haya una catalogación y que haya una organización de ese material, para que no se pierda un poco pues, la historia de la Comunidad Valenciana. Hay también ahora, en esta última renovación de la Junta Directiva, se ha decidido nombrar también a un asesor psicólogo y a un asesor meteorólogo. Pues la Federación en distintos aspectos. En el ámbito del meteorólogo, pues, con situaciones complicadas que necesitamos asesoramiento particular, pues Jordi Payá nos echa un cable. Y el psicólogo, pues, sobre todo en la parte que tiene que ver con la de prevención de abusos sexuales y tal, está en la Comisión de Prevención de Abusos Sexuales como bueno, son distintos asesores que ayudan a la Junta Directiva, sobre todo a acciones o a órganos disciplinarios que sobre todo tienen que ver con la parte competitiva, un comité de disciplina y otro de apelación al que se recurre si no estás de acuerdo con el comité de disciplina, y si no estás de acuerdo con el comité de apelación, pues ya vas al Tribunal Deportivo, que ese ya es un órgano de la Generalitat. Y luego pues están los órganos técnicos, que aquí hay un repertorio, fundamentalmente a nivel técnico está el director técnico, que es Álvaro Alegre. Luego está la Escuela Valenciana de Alta Montaña, que hará cuando se curso. Además, hay otra vertiente formativa que es el Centro Autorizado de Instituciones Deportivas, que se llama TOSAL, Federación también, que es quien forma a los técnicos deportivos de montaña. Técnicos de montaña, bueno, técnicos de senderismo, técnicos de media montaña, de barrancos y de escalada. Pues, el centro autorizado es el que se encarga de eso y a impartir esas formaciones, que está supervisado y autorizado por la Consejería de Educación, porque son formaciones regladas, formaciones oficiales regladas. Y luego pues tenemos otros órganos técnicos, pues el Grupo Valenciano de Alta Montaña, el Comité de Senderos y Refugios, Comisión de Marcha Nórdica, el Comité de Árbitros, la Comisión de Carreras por Montaña y la Comisión de Estudio de Nuevas Modalidades Deportivas. Y por último los órganos electorales, que son la Junta Federativa, que es la que resuelve por cualquier conflicto que haya durante algún proceso electoral. Esta es la organización básica de la MEC, parecida a otras acciones económicas, por ejemplo. A nivel estatal la estructura es un poquito diferente por sus características, pero
pues más o menos. Vamos a ver algo de la Asamblea, solo un par de cositas. Lo que decía, el órgano supremo de representación y gobierno es la Asamblea. Ahí están representados los distintos estamentos, que ahí están los porcentajes de participación, es decir, el número de, digamos, asientos que hay de cada uno en porcentaje. Por un lado, las entidades deportivas son el 50%. Decía, el principal pilar de una federación autonómica son los clubes. Pero luego está el otro bloque, el otro 50%, que ya son individuos, son personas físicas, no son clubes, que son deportistas, los técnicos y los jueces. Deportistas se le da más peso, número, un 30%, y luego los técnicos entrenadores, pues un 10%, y jueces, árbitros y árbitras, un 10%. Pues eso, es la asamblea, que es la que elige la Junta. Bueno, lo más importante, pues aquí os lo reflejo de lo que hace la Asamblea General, aunque son cosas, sobre todo las competiciones, o sea, el calendario de competiciones y de actividades federativas. ¿Vale? También ratifica el nombramiento de los comités disciplinarios que hemos visto, el tema económico, aportaciones, tarifas, derechos, tasas, de cursos, etcétera, se aprueban por la Asamblea. También los estatutos, por supuesto, y los reglamentos, o el reglamento de carrera de montaña, pero también el reglamento de montaña, pues también la aprobamos. Y luego, pues las funciones de elecciones, nombramiento, fusión, disolución. La junta directiva, pues bueno, esta es la actual junta directiva, todo esto lo tenéis en la web, y eso no lo vamos a entrar en detalle porque no simplemente pues, hay una serie de directivos que asumen distintas áreas. Las responsables de contactar con los clubes en cada provincia, a nivel de Alicante, Valencia, Castellón, el tema de senderos, el tema de cultura y territorio, mujer y montaña, barrancos, cada una lleva su área y que se trata de promoverla y promocionarla. Toda esta junta directiva somos voluntarios, no cobramos trabajo y tareas y bueno, y nos encargamos de estas cuestiones. La presidencia es el órgano ejecutivo y de representación y la directiva se encarga de la gestión, órgano colegiado de gestión. Se decide entre todos, pues, tienen más importantes, por ejemplo. Se colabora con la presidencia en la dirección económica, administrativa y deportiva también, es decir, propuestas, por ejemplo, carreras por montaña, pues el vocal de carreras por montaña, pues es el que propone y el que coordina ese aspecto de calendario, etc. Después toca coordinarse también con el área del sector profesional, con el director técnico o la gerencia en el caso de que que siempre hay temas lo más importante, pues eso, las propuestas, el calendario de competición y de actividades, calificar las competiciones, aquellas vocalías que son de competición y también proponer personas para componer los grupos. Además, y ya cierro el tema de estatutos, aquí os comento que también hay un código de buen gobierno, que sobre todo si en algún momento tenéis que colaborar con la federación o participar como monitores de monitores de la federación, pues tenéis que tener en cuenta. O bueno, en la parte de voluntariado veremos alguna cosa más. Pues hay un código de buen gobierno. Lo que os aplica a vosotros, porque lo podéis descargar también. Es más amplio, pero bueno, básicamente lo que puede afectar a vosotros y a vosotras, pues por un lado está el deber de protección de datos de carácter personal, es decir, tanto los vuestros, estáis en algún acto federativo, como si tenéis que utilizar cualquier información personal, pues estáis sometidos a la protección de esos datos que se os han confiado. En general, el deber de confidencialidad de los datos que se os hayan entregado. Tema económico, ¿vale? El tema económico, el Código de Buen Gobierno impide, porque la ley también impide, que cualquier persona que esté vinculada de forma voluntaria no puede estar remunerada. Por tanto, solo los gastos que genere ir o el estar o el participar en la actividad, pero no se remunera
por las horas que haya dedicado. Entonces, y de que se fijen unas cuantías que puedan suponer una remuneración. No puede superar unos límites que están establecidos por Hacienda. Todo lo que excede de eso se considera que es una remuneración y eso está prohibido hacerlo. Bueno, el tema de la no discriminación del deporte femenino como parte del gobierno, prevención, detección y actuación de cualquier acoso sexual. Decía antes que veremos que tenemos un protocolo de actuación en caso de acoso o abuso sexual, tanto adultos como menores. También es obligatorio el orden y limpieza en las competiciones, reducir la gestión de residuos y fomentar el juego limpio. Como digo, hay un protocolo para la prevención, detección y actuación, hay un comité asesor de ese protocolo, que por un lado está un vocal que es Guillermo Lucas, que es el vocal de Familia y Juventud, está el presidente, está Jorge Juste, que es el asesor médico, y está Alexander Rose, que es psicólogo. El psicólogo que os decía, y ese es el comité que valora cuando hay alguna situación de acoso o abusos. En general también hay medidas preventivas, como por ejemplo algunas son de obligado cumplimiento, certificado negativo de antecedentes por delitos de naturaleza sexual en el caso de que la actividad federativa en la que se participe, el voluntariado, vaya a estar en contacto habitual con menores de edad, es obligatorio ese certificado. Otras medidas, pues, por ejemplo, no se cerrará con llave la puerta de ninguna sala en la que haya adultos y menores. Llave, aunque porque ya los menores hay que preservarla, pero no se puede hacer. Y cualquier contacto en privado tiene que estar acompañado por alguna persona adulta de ¿vale? Todo en las competiciones, etcétera, que los menores pueden pasar por distintos entidades, personas, entrenadores, seleccionadores, árbitros diferentes. Por cualquier contacto privado siempre tiene que haber otro adulto cuidando un poco de que no haya nada raro. Los aseos públicos se van por parejas, los menores de 12 años acompañados por una persona adulta de la CEMEC, preferentemente sexo, y la obligación de comunicar cualquier caso sospechoso al delegado de protección. Bueno, algunas cosas más, pero es más importante en el caso de que en algún evento federativo tuvierais que participar y si haya menores, pues que sepáis de este protocolo y que estas son algunas de las más importantes. ¿Qué más funciones y cuestiones tenemos que tener en cuenta? Pues la ley nos impone el tema de la seguridad durante la actividad deportiva. La federación tiene esa obligación de velar por la... ¿Qué medidas establece la ley? Pues uno de ellos es que la actividad esté dirigida por personal técnico que acredite una titulación oficial en actividad física del deporte y que desarrollen su labor teniendo en cuenta las características de la actividad. Otra medida es que se desarrolle en condiciones higiénicas, sanitarias y de seguridad adecuadas en las instalaciones como el material deportivo. Y además se tiene que contar con los seguros necesarios. Estas son algunas de las medidas que exige la legislación para realizarlas. Luego veremos que en el ámbito de las titulaciones está cómo afecta el tema del voluntariado en ese tipo de cosas, ¿vale? Pero exige la cualificación técnica de las personas que dirigen. La federación, las federaciones, y la valenciana también, de montaña, también tiene la obligación de proporcionar un seguro obligatorio deportivo a todos los. Ese seguro tiene unas coberturas que están establecidas en un Real Decreto a nivel nacional y esas coberturas mínimas pues, se incluyen en el seguro federativo de accidente, incluye la licencia. ¿Vale? Luego hay otros seguros que hay en la federación, pero son seguros, no son licencias federativas. ¿Vale? El seguro autonómico no es una licencia, es un seguro que te permite
bueno, realizar actividad, pero no puedes participar en competiciones y, por tanto, pues, sí mismo no tiene tiene las mismas coberturas, pero está más restringido, porque no es para todas las modalidades. En cambio, la licencia estándar de la federación sí que cubre todas las modalidades en el ámbito territorial que se haya pagado. Pero la ley obliga a que hagamos ese seguro. También la ley establece, estamos hablando de la Comunidad Valenciana, y que esto además en la ley a nivel estatal se está reforzando y se ha reforzado con más disposiciones, que es el tema de la obligatoriedad de un reconocimiento médico previo. La ley valenciana dice que podrá establecer la obligatoriedad. No es que la ley imponga en todos los casos la obligatoriedad de ese reconocimiento para la licencia, pero contempla la posibilidad. En el ámbito de la nueva ley del deporte a nivel estatal, se va apuntando más a que se obligue a que vayan a participar en competiciones a que se les pida la licencia cuando exhiban un reconocimiento médico del. Y luego, pues, otra obligación es que las federaciones deportivas tienen que supervisar las instalaciones y equipamientos deportivos donde se celebren competiciones y entrenamientos oficiales para que cumplan los de seguridad mínimas sin perjuicio de que el titular de instalación tenga su En cuanto a la licencia federativa, que es otra de las funciones que delega a la Administración, porque es una obligación que impone la Administración, pues bueno, tiene la obligación de expedir esa licencia para los deportes que incluyen el estatuto. Entonces, pues bueno, la licencia federativa es lo que te permite participar en las actividades deportivas y competiciones oficiales. La licencia federativa, pues no se puede participar en actividades federativas. Vale. Excepciones, cuando no es una actividad puramente deportiva, pues una charla, unas jornadas, pues siempre se exige una licencia federativa, pero si es una actividad deportiva, una actividad de montaña, sea una competición o no, siempre es federativa. Bueno, como digo, la federación tiene la obligación de esto. No puede denegar la licencia a alguien que, cumpliendo los requisitos, lo solicite. Esto es una diferencia con respecto a otras asociaciones, que la federación está obligada a ir a una determinada persona. Cualquiera que solicite y cumpla los requisitos tiene que estar federado. Tiene que expedir la licencia. No se puede rechazar porque sí. O sea, que haya incumplimiento de estatutos, que implicara no un expediente de licencia, pero si no hay una sanción ni nada parecido, requisitos es obligatorio. Las entidades asociativas pueden establecer requisitos que para dar o privar a las personas que participan en su actividad. No puede. Y bueno, pues esto, la licencia incluye el seguro obligatorio. La licencia es un título para participar en las actividades y ese título incluye un seguro. La licencia no es un seguro, incluye un seguro. Vale, pues yo por mi parte, de la parte de estructura federativa, más o menos, esto es lo que quería comentaros. No sé si tenéis alguna duda o no. Si es así, pues es el momento de plantearla. Que no ha habido preguntas en el chat. Lo he explicado todo. Pues si no hay más preguntas, pues una pregunta, mejor dicho, pues nada, por mi parte,